sobre el manejo de la vía aérea podemos hablar de muchos dispositivos, esto dependiendo si de pronto dónde van a actuar anatómicamente, si el paciente va a estar de pronto muy poco tiempo con el dispositivo o vamos a tener un paciente con intubación prolongada, ¿cierto? Ya eso dependerá el dispositivo como tal. Pues voy a hablar un poco ampliamente sobre este tema y vamos a ver. Los dispositivos supraglóticos son, por ejemplo, como la máscara laríngea, es una máscara que es muy fácil de utilizar, es una máscara que cualquier persona con el entrenamiento básico la podría emplear para el tratamiento de un paciente en caso de que haya una reanimación, una cirugía corta o una urgencia vital, ¿cierto? Tenemos que viene de varios tamaños, esto también las indicaciones pues, de ella puede ser el manejo de vía aérea difícil, a veces hay pacientes que de pronto la intubación no tenemos cómo realizar la laringoscopia o de pronto el paciente está muy difícil de intubar, entonces se utiliza este método para poderlo ventilar, ¿cierto? Las contraindicaciones son alto riesgo de aspiración gástrica, la obstrucción de la vía aérea, pacientes con estómago lleno o trauma abdominal, puede que hagan este tipo de reflujo y esto se nos puede ir a pulmón y podamos generar una neumonía. Las ventajas son la inserción rápida y sencilla, menor trauma de intubación y permite una ventilación efectiva, ¿cierto? Este no protege completamente la vía aérea de aspiraciones, las presiones con estas son un poco más limitadas y no siempre permite no permite la intubación a través de ella, como vamos a poder ver con otros dispositivos más adelante. El tamaño de esta puede ser aproximadamente según el peso. Este normalmente viene por tamaños 3, 4, 5 y esto pues va a depender de la persona, si es un niño, si es un adulto, si es una persona muy alta, ¿cierto? También tenemos por ejemplo el combitubo, que es un tubo con dos balones, uno en la parte medial y otro en la parte distal, y esto nos permite que haya una mejor ventilación, que si queda en el esófago como en la tráquea podamos seguir ventilando el paciente y todo ese tipo de cosas se utiliza perdón, en emergencias prehospitalarias, paro cardiorrespiratorio, vía aérea difícil. Tenemos como las contraindicaciones que sería por ejemplo pacientes pediátricos muy pequeños, enfermedades esofágicas conocidas, ingesta de sustancias cáusticas que también podrían de pronto limitarnos un poco en la utilización de este dispositivo. La desventaja es que puede causar trauma esofágico y no permite aspiración gástrica eficaz dependiendo del modelo como tal. Tenemos dos tamaños, 37 French de más o menos de 120 a 80 centímetros, a 180 centímetros, perdón, y 41 French que sería pacientes con mayores a 180 centímetros, ¿cierto? Tenemos el tubo laríngeo, que es el dispositivo también con dos balones que hacen sellar la orofaringe y el esófago para restringir la entrada y salida del aire. Como tal, las indicaciones son manejo de vía aérea difícil, reanimación cardiopulmonar y alteraciones en la falla de la intubación, porque la mayoría de estos dispositivos se utilizan en emergencias, en cosas que tenemos que estar haciendo ya, y a veces por la dificultad, de pronto la inexperticia de la persona que está intubando, de pronto si es en la calle, si es en un hospital, si es en una UCI, que de pronto la persona no sea capaz de manejarlo de la manera adecuada, entonces por eso a veces se pueden generar un cierto tipo de indicaciones o contraindicaciones. De pronto una contraindicación de este es el alto riesgo de aspiración y obstrucción supraglótica grave. Las ventajas es una inserción muy sencilla y una muy buena ventilación, ¿cierto? También encontramos varios tamaños, los tamaños neonatales serían de 0 a 5 según el peso corporal y así sucesivamente. El PAX Press también es otro dispositivo que se utiliza, es un dispositivo supraglótico diseñado para facilitar la ventilación y la intubación. Las indicaciones son vía aérea difícil y procedimientos anestésicos cortos. Varios procedimientos, que es una cirugía que tenga que ser muy corta, que no sea una intubación prolongada, que creamos que el paciente no va a estar mucho tiempo bajo ventilación, se podría utilizar este dispositivo. Las ventajas es la facilidad de la ventilación y la posible guía en la intubación. Una desventaja de este puede ser experiencia clínica limitada. No es muy común utilizarlo, entonces no hay mucho quien sepa manejar este dispositivo y podría enredarse a la hora de manejar o utilizar este dispositivo. Tenemos otros que serían los dispositivos transglóticos,
son dispositivos que atraviesan la glotis para permitir la intubación orotraqueal o traqueal, dependiendo de las guías de intubación claramente. Uno de los dispositivos sería el buggy. Es un dispositivo en el cual si no se puede intubar a la persona, es una guía más o menos de unos, ya les voy a decir, 60-70 centímetros más o menos de largo. Es delgado como la mina de un lapicero, y este lo que hace es que si no se puede intubar el paciente, se hace la laringoscopia y se pasa que es un poco largo, algo como esto, pero un poco más rígido, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que lo pasamos a través de la glotis, ¿cierto? Y apenas tengamos la intubación, pasamos el tubo por dentro de este y realizamos una intubación efectiva cuando es una vía aérea difícil. Esa es una de las ventajas, que nos facilita el paso del tubo endotraqueal, y son económicos y fáciles de utilizar. La desventaja es que puede ocurrir un trauma por la fuerza con la que se realiza esta técnica. Hay otros dispositivos que son transcutáneos, que podría ser como la cricotiroidotomía, que es la inserción de un dispositivo a través de los anillos traqueales, el cual permite que si la intubación no fue exitosa y tenemos una vía aérea difícil, el paciente está en riesgo inminente de muerte, podamos utilizarlo para poder salvarle la vida a este. Se realiza con el set de cricotiroidotomía, que viene con unas guías, viene con una aguja específica, viene con la cánula, y es fácil de utilizar. Es solo en caso de emergencia o en caso de que tengamos una obstrucción de la vía aérea superior, es lo más indicado. Tenemos también la traqueostomía, pero esta sí es más realizada dependiendo si es quirúrgica o percutánea, si es en quirófano o si es de emergencia. En algunos casos puede realizar en una UCI o en cirugía, perdón. Las ventajas es mayor comodidad a largo plazo. Pues si vamos a tener un paciente ventilado por muchos días, más de 12 a 15 días, pues se realiza una traqueostomía. Esto permite que no dañemos las cuerdas bucales del paciente, que haya una mejor ventilación, una mejor aspiración de secreciones. Las desventajas es que el procedimiento quirúrgico puede tener complicaciones, infecciones o estenosis. La intubación retrógrada es una intubación que existe con la guía membrana de cricotiroidotomía hacia la boca para guiar el tubo. Esta lo que se hace es hacer la inserción como tal para poder ver cuando pasa el tubo. Se hace mucho en pacientes con vía aérea muy difícil. Entonces, las indicaciones es que la vía aérea sea muy difíciles o que las otras técnicas ya hayan fallado. Las ventajas quiere decir que no podemos tener visualización directa de la glotis, entonces por este medio podemos realizar la intubación. Las desventajas es que es una técnica lenta, que requiere entrenamiento, que no cualquier persona con muy poca experiencia podría hacerlo. Tenemos unos dispositivos que son dispositivos ópticos, que sería como el videolaringo, que podría ser. Es un dispositivo que consta de un laringo con un cable de fibra óptica, el cual va conectado a una pantalla, en el cual mediante la laringoscopia podemos observar todo el trayecto del laringo y vamos a poder observar en tiempo real la intubación del paciente. Y esto nos va a facilitar que cuando hay mucha secreción, que de pronto tengamos un trauma y haya mucha sangre en la vía aérea, podamos observar la glotis y podamos pasar el tubo como tal. Tenemos el laringoscopio normal, ¿cierto? Que esto es lo único que permite es que realizando la laringoscopia podamos ver las cuerdas bucales para poder realizar la intubación del paciente. Todo esto depende de mucha técnica, mucha práctica para poder realizar una técnica adecuada. Esto viene de varios tamaños. Tenemos que para los niños a veces utilizamos tubos dependiendo pediátricos, podemos utilizar tubos puede ser del tubo 3 al 5, máximo 6, son una luz de un lumen muy pequeño, entonces para no generar una estenosis y no afectar la vía aérea del paciente. En adultos por lo general se utiliza a partir de 6, 6,5, más o menos hasta 9, dependiendo de la altura de la persona y de si la persona
es grande o es un poco más delgada, es un poco más pequeña, todo ese tipo de cosas. También tenemos lo de las valvas, que tenemos valvas rectas y valvas curvas. La recta va de la 0 a la 4 y la recta va de la 0 a la 4 y la curva va de 1 a 5. Por lo general en niños se utilizan las rectas y en adultos se utilizan las curvas más o menos la 3, la 4, porque son valvas un poco más largas. También tenemos el AirTrack, que es un laringoscopio óptico en el cual este permite hacer la inserción del tubo directamente al laringo para que cuando se realice la laringoscopia podamos solamente avanzarlo y es un poco más fácil. La ventaja es que no requiere alineación con los ejes de la vía aérea, pues ya tenemos la laringoscopia y ya el laringo llega a levantar la epiglotis. Una de las ventajas es que no requiere alineación, pues como ya lo he dicho anteriormente, y la desventaja es que es un dispositivo desechable y requiere de mucho aprendizaje. Tenemos un dispositivo que son endotraqueales como el tubo, que la indicación es la ventilación mecánica, anestesia general, la protección contra aspiraciones, ¿cierto? Las ventajas de estos es que es una vía aérea segura, es una vía definitiva, que con esta podemos pasar varios días como tal y permite la ventilación con altas presiones. Las desventajas es que son procedimientos invasivos con riesgo de trauma o infección dependiendo de la técnica y cómo sea realizada. Tenemos que en neonatos es de 2.5 a 3.5 milímetros, en pediátricos de 4 a 6 milímetros, en adultos mujeres pueden ser de 7 a 7.5 milímetros y en hombres adultos de 8 a 8.5 milímetros. Ya tenemos los dispositivos traqueales, los cuales incluyen cánulas de traqueostomías usadas para ventilación prolongada, que era lo que hablaba anteriormente, que a veces tenemos pacientes que van a estar muchos días intubados por de pronto su patología o lo que estén padeciendo en el momento, su enfermedad, entonces va a tener una intubación prolongada, entonces se decide realmente por parte médica realizar la inserción de este dispositivo. Las ventajas como tal, la ventilación mecánica prolongada y la obstrucción de la vía aérea superior, pues si hay obstrucción de la vía aérea superior podemos seguir ventilando sin ningún inconveniente. Las desventajas como tal requiere procedimiento quirúrgico y riesgo de estenosis traqueal. De esta también hay tamaño, se clasifica dependiendo del diámetro interno, que es de 4 a 10 milímetros, y su longitud dependiendo del paciente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la intubación retrógrada. Es una técnica de manejo de la vía aérea en la cual consta en introducir una guía flexible por la membrana cricotiroidea hacia la vía aérea superior. Esta técnica es muy útil cuando es manejo de la vía aérea difícil o cuando ya se han hecho muchos intentos y la intubación no ha sido exitosa. Y también cuando no hay disponibilidad de equipos como el fibrobroncoscopio. Bueno, esta técnica utiliza unos instrumentos como lo son una aguja catéter 14-18, una jeringa con solución salina, un tubo endotraqueal del tamaño para el paciente, la guía metálica o flexible, una pinza, un lubricante, un equipo necesario para la oxigenación y la ventilación y un material de anestesia y antiasepsia local. Bueno, el procedimiento consta de ciertos pasos. Como primer paso principal, siempre la preparación del paciente. Se debe colocar al paciente en posición supino y se debe tratar de hiperextender el cuello si el paciente y su condición lo permiten. Se debe administrar el oxígeno suplementario y se debe realizar la asepsia del cuello, que es el área que se va a puncionar, y aplicar la anestesia local en la zona de punción. Tenemos un segundo paso que es la identificación del sitio de punción. Se debe palpar el área y se debe localizar la membrana cricotiroidea que está entre el cartílago cricoides y tiroides. Una vez identificado el sitio de punción, se debe realizar la punción y se debe introducir una aguja conectada a una jeringa con solución salina en dirección cefálica, o sea, hacia la cabeza. Para confirmar que está en tráquea, se debe aspirar el aire de la jeringa.
Después de esto se introduce una guía que es flexible. La guía tiene que tomar la posición cefálica, o sea, hacia arriba, y se debe avanzar la guía hasta que salga por la boca o por la nariz. No se debe retirar del todo. Después de que esta guía salga y se puede identificar, sea por boca o por nariz, se debe hacer una recuperación de la misma y se debe tomar con las pinzas que mencionamos en los instrumentos que necesitábamos, y se debe mantener el extremo distal dentro de la tráquea, o sea, se debe tomar como para posicionarla y que no se vaya a salir. Una vez esto esté realizado, ya se hace el avance del tubo endotraqueal por la guía y se desliza hacia la tráquea en el trayecto de la misma de la guía. Ya una vez el tubo esté colocado y esté verificado, se debe retirar la guía y ya se debe confirmar la posición del tubo mediante la auscultación, la observación de la mecánica ventilatoria del paciente y de la capnografía. Bueno, este procedimiento tiene indicaciones principales como lo son una vía aérea difícil, una dificultad para visualizar la glotis con la laringoscopia directa, una limitación de la apertura oral, un trauma raquimedular, una inmovilización cervical, la falta de disponibilidad de equipos avanzados como el fibrobroncoscopio y el fallo en repetidas ocasiones de la técnica de intubación. Bueno, esta técnica tiene algunas ventajas, que es que no requiere una visualización directa de la glotis, sino que es mediante la palpación. Es útil cuando otros métodos ya han fallado y puede realizarse con, digamos, con un material simple, tampoco con mucha cantidad. Bueno, tiene unas desventajas como todos los procedimientos, que es un procedimiento más lento que la intubación convencional. Requiere obviamente un entrenamiento técnico para poder localizar bien la membrana. Hay un riesgo de complicaciones como sangrado, enfisema subcutáneo y una infección. Tiene unas contraindicaciones principales, que es una infección de la región cervical, alteraciones anatómicas importantes del cuello, una coagulopatía severa y trauma laringotraqueal. Yo les voy a hablar un poquito sobre el bloqueador endobronquial. ¿Qué es el bloqueador endobronquial? El bloqueador endobronquial es un dispositivo que se usa para aislar un solo pulmón. Se usa bajo el mantenimiento o el manejo avanzado de la vía aérea. Consiste en un catéter delgado, el cual tiene un balón en la punta, un balón inflable en la punta. Para usar ese catéter se necesita un tubo endotraqueal y la broncoscopia. Eso tiene unos pasos, los cuales son: primero, se introduce el tubo endotraqueal, y al introducir el tubo endotraqueal hay que fijarnos de que esté bien posicionado en la tráquea. Luego se introduce el broncoscopio y al introducir el broncoscopio tenemos que fijarnos que se visualicen tanto la carina como los bronquios principales. Luego se introduce el bloqueador se introduce a través del tubo endotraqueal y se dirige hacia el bronquio que se quiere ocluir. Una vez ya puesto el bloqueador en el bronquio que se quiere ocluir, se infla el balón. Acuérdense, con una jeringa, importante no meterle mucha presión a ese balón. Luego de inflar el balón, se confirma que esté bien posicionado este bloqueador, como gracias a la auscultación, gracias a la broncoscopia y a los cambios de ventilación. Esto requiere un monitoreo continuo porque este bloqueador se puede movilizar, se puede mover hacia otro lado, entonces hay que estar monitoreándolo. Esto funciona porque al inflar el balón se bloquea el paso de aire hacia el pulmón pues que se quiere ocluir, y esto permite colapsar el pulmón de una forma controlada y evitar el paso de sangre y secreciones para poder ventilar el pulmón sano. Esto se usa principalmente en cirugías torácicas, en infecciones unilaterales, en hemorragias pulmonares y cuando no se puede usar un tubo de doble lumen.
Tiene unas ventajas, las cuales son que se puede usar como un tubo normal, perdón, y es útil para vía aérea difícil y para niños. Pero eso también tiene unas desventajas, las cuales son que es más difícil de posicionar, puede moverse y requiere un broncoscopio para poder utilizarlo. Este bloqueador es una alternativa para el tubo de doble lumen, permitiendo ventilar el pulmón o ventilar pues un pulmón mientras el otro se aísla de una forma segura y controlada.